Bueno, pues última media hora de nuestro tiempo de radio antes de ese informativo para completar todo lo que es noticia y actualidad en nuestro municipio y que, como decimos, vamos a hablar con Manuel Marín, del concejal delegado de Hacienda de nuestro ayuntamiento. Él va a exponer con exactitud cómo están esas cuentas municipales y nos va a poner al día sobre toda esa actualidad económica de nuestro ayuntamiento. Manuel, buenas tardes y bienvenido. A ver, ahora sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias. Adelante, cuéntanos, ¿en qué estado están las cuentas municipales? Pues mira, un poco como hace poco tiempo tuvimos un pleno y ya comenté, en este mes de mayo se liquidó el ejercicio 2014 y al día de hoy pues un poco también hace un poco resumen, porque creo, como ya comenté, que nosotros tenemos el deber y la obligación como políticos, como gestores de este ayuntamiento, de rendir cuentas sobre cómo están actualmente las cuentas del ayuntamiento, y los ciudadanos tienen derecho a saber esa información. Pues la situación actual, me gustaría hablar un poco en dos sentidos. Uno, lo que es el sector público en general, es decir, no solo centrar la deuda en la deuda viva financiera, sino también lo que es la parte global de deuda del sector público. En ella entra lo que es deuda viva o deuda financiera con entidades financieras, la deuda con pago a proveedores, la deuda con trabajadores de este ayuntamiento, la deuda con otras administraciones públicas, es decir, diferentes deudas que en la situación actual comentaré. Y otra, por otra parte, para saber el análisis económico o la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento, existen otras magnitudes económicas como es la morosidad con esos proveedores, como existe también otra magnitud económica como pues es el ahorro neto, el remanente, es decir, dos diferentes variables que, si quiere a continuación, pues empiezo a detallar un poco cada una de ellas. Por un lado, es decir, lo que se refiere al sector público de manera hardcore, hablar en general, en lugar, en cuanto creo yo que la parte más importante en referencia a la morosidad que tenemos este ayuntamiento con respecto a los proveedores y a esa pequeña y mediana empresa, tenemos que decir y tenemos la obligación de decir que estamos pagando al día, es decir, como ya comenté en el anterior pleno, y así consta en el informe del interventor, a 25, 26 días de media en esos pagos a proveedores, que ya en los pagos que estamos haciendo actualmente no existe factura del año 2014, estamos ya, por lo tanto, en facturas de este año 2015, a diferencia de lo que encontramos en 2011, que sí incluimos en el pago a proveedores facturas del año 2009, 2010, 2011, por lo tanto hay una diferencia clara en esa morosidad que sí hemos conseguido, uno de los objetivos que se planteó este equipo de gobierno encabezado por Ricardo Sánchez, de controlar esa morosidad y cumplir en tiempo y forma con sus proveedores, con sus pequeñas y medianas empresas de este pueblo y de este municipio. Esa es la primera parte, es decir, por lo tanto, deuda controlada, deuda ya muy por debajo de la cuantía que nos encontramos en 2011 a la actual, y sobre todo cumpliendo con las obligaciones con los proveedores que no tienen por qué financiarnos a este ayuntamiento. Esa es la primera. Pues la segunda es la capacidad financiera que tiene este ayuntamiento. Este ayuntamiento sí ha aumentado la parte de endeudamiento que había respecto a 2011 a 2015. Ha aumentado en concreto, de 392.000 euros. Es decir, la deuda financiera en 2011 había 10.098.000 euros y actualmente a 31 de diciembre de 2014, cuando se cierra el ejercicio 2014, de 10.491.000. Por lo tanto, 392.000 euros. ¿Pero por qué ha aumentado esa deuda financiera con respecto a bancos? Pues por una sencilla razón, que todo el mundo creo yo que recordaremos, esos famosos pagos a proveedores, que como bien consta en el informe interventor, para saber de qué está compuesto la deuda financiera recoge lo siguiente. Pues estará compuesta por lo siguiente: las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, más los avales constituidos por la entidad local. Pero también hay que tener en cuenta los reales decretos 4/2012, 4/2013 y 8/2013, los famosos pagos a proveedores que tuvimos que pasar por pleno en los años 2012-2013, cuyo importe ascendían a 3.100.000 euros. Por lo tanto, esa deuda financiera se debe ese ascenso de esa deuda con pago a proveedores. Y lanzo una pregunta: si sustituimos esa deuda de 3.100.000 a la actual, que ronda los 200.000 euros, como dije en el pago en el anterior pleno, la deuda financiera es inferior. Si no, hazlo cada uno en vuestras casas. Si antes había 3.100.000 que tuvimos que incluir en pago a proveedores, y si al día de hoy Montoro nos dice: hay un nuevo pago a proveedores, dame todas las facturas que existen en el ayuntamiento, ahí tiene usted 200.000 euros. La diferencia que había entre 2011 y 2015 ahí tiene la explicación de por qué ha aumentado
esa deuda financiera. También existe otro motivo de prueba para saber cómo es la deuda financiera. Nosotros hemos estado amortizando cada año 1 millón de euros. Por lo tanto, se puede comprobar que hay autosimilitud de una operación de préstamo de esos 3 millones de euros a esa amortización, por lo tanto, ronda esos 300.000 euros. Es la segunda magnitud que he podido hablar, es decir, la primera, la deuda que tenemos con los proveedores, controlada y pagando a corto plazo. La deuda financiera sí ha aumentado en 300.000 euros, pero con una serie de matices que todo ciudadano tiene que saber a qué se debe ese aumento. No se debe aumento a operaciones de inversiones que sí nos hubiera gustado, que ya por ejemplo en 2014 y 2015 hemos podido ya empezar a realizar, sino que se debió a ese pago a proveedores. Tercera magnitud que sí me gustaría contemplar se refiere con otros endeudamientos que tenemos con otras administraciones públicas, por ejemplo el Consorcio de Transporte, en la cual la cantidad ha descendido de 189.000 euros y actualmente ya estamos solo en 31.000 euros, por ejemplo. También con la PIE, es decir, aquella participación de los tributos del Estado que salió negativa en el año 2009-2010 debido a esa nefasta gestión por parte de Zapatero en el año 2009-2010, en la que salió negativo en 985.000 euros y teníamos que devolver, y actualmente ya estamos en 667, también ha disminuido. Otra parte de esa deuda del sector público, que ya no solo es deuda viva, sino también existen otro tipo de deudas, como la deuda de los trabajadores que existía en esta casa cuando entramos nosotros en 2011, como se refiere a la productividad de 2011, que ni siquiera se había firmado y tuvimos que firmar. La deuda con los trabajadores, entre ambas sumaban 300.000 euros y actualmente ya está solo en 42.000 euros. Por lo tanto, ese es el análisis económico. Deuda del sector público. No solo nos centremos en una deuda viva financiera, sino hablemos también de pago a proveedores, hablemos también de lo que le debemos a otras administraciones públicas, hablemos también a lo que se le debe a los trabajadores de esta casa que se le debía y ya lo poco que se le debe, hablemos en general. Esa es la primera magnitud o la primera análisis que se puede hacer, pero también existe otras magnitudes económicas para saber si este ayuntamiento, las medidas que implantamos en 2012 han salido sus frutos o no. Ya lo comenté en el pleno anterior de la liquidación de 2014, que el presupuesto de 2014, es decir, un presupuesto de 2014 de 13 millones de euros, cuya desviación fueron de un 0,19, apenas ni 20.000 euros. Si estamos hablando de un presupuesto casi perfecto, una ejecución de presupuesto de gasto al 100%, de ingresos al 100%. Partida pendiente de aplicación hemos disminuido de 6.999.000 a más, hemos bajado en casi, dejándolo en alrededor de los 4,5 millones alrededor, es decir, cantidades que están disminuyendo. Y también otras magnitudes como son el ahorro neto, el remanente, el ahorro bruto, resultado presupuestario. En definitiva, son diferentes magnitudes que podemos comprobar que la situación económica de este ayuntamiento ha mejorado bastante. Bueno, pues yo creo que queda clara esa exposición de cómo están las cuentas actualmente, de cuál es realmente la deuda y yo creo que el ciudadano pues debía de saberlo. No sé si hay algo más que quieras añadir a este respecto. Sí, me gustaría añadir dos ejemplos muy claros, es decir, un poco he hecho una exposición un poquito técnica, siempre me gusta y quien ha tenido o ha podido seguirme en los plenos o escucharme bien a través de radio o bien a través de Canal 12 me ha podido comprobar, siempre ha sido cuestiones muy técnicas, pero sí quería dejar dos detalles o dos pruebas de esa medida económica que implantamos y de la gestión, si ha sido positiva o no, que luego el ciudadano, por supuesto, es legítimo en valorar y creo yo que debería hacerlo esa valoración de esta gestión de este equipo de gobierno encabezado por Ricardo Sánchez. Dos ejemplos muy claros, es decir, y creo yo que el pequeño y mediano empresario lo puede ver cada día. Tú puedes solicitar muchos presupuestos, puedes llevar a cabo muchas obras, pero si luego no las cobras, te encuentras un desfase en tesorería que no es capaz de afrontarlo. Nosotros, sin entrar en detalle de la parte legal, sí voy a citar un ejemplo como fueron los planes Empleo Joven y el Plan Más 30. Y en un informe de la tesorera en la cual dice que por parte de la Junta de Andalucía no hemos recibido ni un solo euro y los jóvenes de Plan Más 30 y los jóvenes, los trabajadores de Plan Más 30, en Plan Joven, y en Plan Más 30 sí han cobrado sus nóminas. Y al día de hoy este ayuntamiento ha tenido que adelantar 448.000 euros. Por lo tanto, eso quiere decir, es una buena señal de prueba que la tesorería de este ayuntamiento es buena. Si la tesorería es buena es porque los presupuestos se han ejecutado correctamente desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos. Y otra prueba más es, creo yo, que también, como toda pequeña empresa, le gusta saldar sus deudas con los trabajadores. Y nosotros
tenemos capacidad económica y estamos saldando la deuda con los trabajadores que teníamos cuando llegamos en 2011 respecto a diferentes colectivos, como era la productividad de 2011 sin firmar, como una serie de atrasos que había en los años 2009-2010. Por lo tanto, dos pruebas, dos claros ejemplos que le llega al ciudadano de pie de cómo está la situación económica. Y sí, por último, sí me gustaría sin dar las gracias de estos 4 años a los servicios económicos, es decir, a ese personal humano que hay, tanto el interventor como su equipo, como la parte de tesorería, que compone un equipo fenomenal, y gracias a ello no tenemos que olvidar que sí, que los políticos podemos implantar medidas, pero lo que llevan a cabo del día a día la contabilidad y cada cosa metiendo datos y haciendo plan de disposición de fondos y viendo cada cosa son esos trabajadores. Por lo tanto, de aquí gracias a ellos por apoyarme estos 4 años y siempre agradecido. Y finalmente, Manuel, podemos decir que la situación económica del ayuntamiento ha mejorado en estos últimos 4 años, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Si no es algo que pueda decir yo, decir como concejal delegado de Economía y Hacienda, sino que los datos están así y todos los partidos políticos tienen esos datos porque son informes del señor interventor que lo aportamos en el pleno, por ejemplo, el de presupuesto, en la cual nosotros estamos obligados por el texto refundido de la Ley de Hacienda Local, el 2/2004, en la cual nos dice que tenemos que aportar una serie de documentos, y entre ellos todo lo que he comentado, como el último pleno, en la cual se liquidó el ejercicio 2014, en la cual también se aportó toda la ejecución del presupuesto, liquidaciones, informe de morosidad, rendición de cuentas. No tenemos que olvidar que trimestralmente hemos tenido que rendir cuentas al Ministerio de Hacienda y lo hemos hecho a través de un pleno. Por lo tanto, nosotros hemos estado rindiendo cuentas estos 4 años trimestralmente en los plenos ordinarios cuando correspondía. Por lo tanto, la situación económica, en mi opinión y en opinión basándome en datos objetivos por parte del señor interventor de esta casa, creo yo que la situación económica ha mejorado bastante. Su trabajo ha costado, ¿no, Manuel? Hombre, el esfuerzo. Pues yo creo que el esfuerzo sí tengo que dejar eso de decir un poco lo que he palpado y estos 4 años, que el esfuerzo no solo viene por supuesto, por parte de lo que comentó antes de los políticos en implantar esas medidas y los trabajadores, pero luego también viene el esfuerzo por parte de la pequeña y mediana empresa en aguantar esos pagos al principio, en al final los ciudadanos en cumplir con sus obligaciones tributarias, que al final lo que gracias a esa cumplimiento de esas obligaciones tributarias como el IBI, como el IAI, gracias a esa recaudación podemos cumplir con nuestras obligaciones como arreglo de calle, como pagar a sus proveedores. Por lo tanto, yo creo que nosotros hacernos éxito de ese esfuerzo no creo que es justo. Es decir, yo creo que ese esfuerzo debemos repartirlo entre, por un lado, equipo de gobierno, por otro lado, equipo de la oposición, apoyando en los presupuestos, yendo a los plenos, en el sentido ese también creo que participe. Luego los trabajadores, los servicios económicos y de otras áreas pueden encontrar y saber entender la situación económica de estos 4 años. Y para mí la parte más importante es los ciudadanos un poco por cumplir sus obligaciones tributarias y por supuesto los pequeños y medianos empresarios por aguantar todos estos 4 años y por supuesto, si Dios quiere, lo que vengan más. Bueno, pues que así sea. Manuel Marín, concejal delegado de Economía y Hacienda de nuestro ayuntamiento, muchas gracias por haber venido aquí a la emisora municipal de Mairena a exponer la situación actual y económica de nuestro ayuntamiento. A ustedes, hombre. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Teníamos cuando llegamos en 2011.